Listo. Hola, pues ya podemos empezar. Muchas gracias por estar aquí. Les recuerdo mi nombre, soy Tania Martínez de B International. El día de hoy vamos a hablar un poco de las carreras con mayor proyección profesional e impacto ambiental y social. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de las carreras de STEM. Pues bueno, en la actualidad a nivel internacional estas áreas son sumamente importantes por lo que implican las áreas de estudio y sobre todo de aplicación. ¿A qué nos referimos? Precisamente en nuestra era, la que estamos viviendo de tanta automatización, tecnología, digitalización, este tipo de áreas son sumamente importantes. ¿Qué significa STEM? STEM, por sus siglas en inglés, significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Las carreras de STEM son las carreras mejor pagadas a nivel mundial. Para que se den una idea de la importancia que tienen estas áreas para nivel educativo y de estudio, en otros países, empezando por Estados Unidos, que es pues en nuestra frontera y uno de los países que más conocemos, en Estados Unidos únicamente se gradúan 600,000 estudiantes anuales de estas carreras. Pero si lo comparamos con países como China o con la India, que bueno, también su población es muy grande, pero el número de graduados son mucho mayores comparados en porcentajes. Estamos hablando que en China hay alrededor de 4.8 millones de estudiantes que se gradúan al año. Y solamente en la India son 2.7 millones de estudiantes que se gradúan de las áreas de STEM anualmente. Entonces, si valoramos un poquito lo que están invirtiendo este tipo de países en la capacitación y en la fuerza laboral en sus países para que puedan implementar este tipo de conocimientos y que puedan prepararse para el futuro, nos podemos dar cuenta que en México, pues lamentablemente todavía estamos en, como se dice coloquialmente, en pañales. ¿Por qué? Porque, bueno, pues en México, no tenemos las opciones de estas carreras, son muy limitadas. Aún no hay un desarrollo sólido en estos campos de estudio. Nosotros ya estamos frente a una cuarta revolución en la que pues estos países de los que hablamos están invirtiendo, ¿no? Preparando a su población para que realmente puedan tener y ser competitivos a nivel internacional. Entonces, ¿qué es lo importante? O sea, ¿por qué ustedes tienen que saber esto? ¿Cuál es la importancia del hecho de que ustedes como chicos que se van a graduar de la prepa o que ya se graduaron de la licenciatura tienen que conocer? Pues bueno, que estas áreas son de las más atractivas a nivel laboral, en el mercado laboral. Se estima, por ejemplo, para que se den una idea nada más, que el mercado mundial de la inteligencia artificial será de al menos de 126,000 millones de dólares estadounidenses en el 2025. Por ejemplo, en el área de inteligencia artificial que se encuentra dentro de las áreas de STEM, ¿qué es lo que implica la inteligencia artificial? Que el 65% de los empleos que nosotros conocemos actualmente podrían ser automatizados en países en vías de desarrollo, mientras que en los desarrollados se reducirá la contratación de mano de obra en el extranjero a favor del uso de la inteligencia artificial en su territorio. Entonces, muchos piensan en la parte de los robots, la programación, toda esta parte de la inteligencia artificial nos va a comer, pero si nosotros no estamos preparados. Entonces, ¿qué podemos hacer para nosotros estar preparados? Para que se den una idea, para el año 2030, el 80% de los empleos que actualmente conocemos con mayor demanda van a desaparecer y serán reemplazados por carreras de STEM. Tengo yo, les voy a, es muy largo el cuadro, pero nada más para que se den una idea, ya no lo puse en la presentación, pero para que se den una idea. La probabilidad, por ejemplo, de que alguien en telemarketing sea automatizado es de 0.99, hablando de un 100% de la automatización. Es decir, una persona que está en telemarketing va a ser
reemplazado totalmente por un robot, ¿no? Digámoslo así. Pero, por ejemplo, también están los analistas de crédito, los cajeros, los contadores y los auditores, guardas de seguridad, taxistas, choferes. Este tipo de empleos van a desaparecer. Pero por otra parte están las áreas precisamente de STEM, que va a ser muy difícil que puedan ser reemplazadas. ¿Qué tipo de carreras no pueden ser reemplazadas? Será difícil. Directores artísticos, por supuesto, ingenieros industriales, médicos cirujanos, químicos, los agricultores, profesores, en cuanto a primaria, no tanto profesores en cuanto a universidad, porque bueno, sabemos que toda esa parte en línea también será muy fácil, ¿no? De reemplazar a los profesores así. Médicos, por supuesto, ingenieros aeroespaciales. Entonces, si se dan cuenta la diferencia entre las carreras, podemos ver que las áreas de STEM nos van a permitir a nosotros estar muy preparados para poder competir, para poder estar pues capacitados laboralmente y poder ejercer, ¿no? Una profesión. Entonces, ¿qué tipo de problemas ambientales y sociales resuelven las áreas de STEM? Esto es algo muy importante. No sé si han escuchado ustedes la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Ellos tienen 17 objetivos que precisamente los quieren cumplir y en los que están trabajando con diferentes ONGs a nivel mundial, instituciones públicas, privadas, etcétera, que son empezando por la parte de disminuir la pobreza, el hambre, la salud, que la gente pueda tener una buena salud, la educación, ¿no? La igualdad en la educación, la igualdad en género, que tengan acceso tanto mujeres como hombres, que no haya una diferencia también en los diferentes ámbitos de salud, de educación, de empleo, la limpieza del agua. Esto es algo muy importante, que la gente pueda tener acceso al agua, energía renovable, trabajos en crecimiento, innovación, infraestructura, comunidades sustentables, consumo responsable, cambio de el climate change, que es el ambiente, no, perdón, el cambio climático, el agua, ¿no? Que ustedes saben, por ejemplo, los problemas que están pasando ahorita en nuestro país, como en Cancún, qué es lo que está pasando, que están llegando, si los ecosistemas están cambiando, ¿no? La paz y la justicia. Entonces, pues precisamente todo esto se hace a través de tecnologías, de ciencias, de estudio, que van a permitir que nosotros también podamos responsabilizarnos y prepararnos para poder entrar, ¿no? en estas tendencias, y no solo tendencias laborales, profesionales, académicas, sino también en la necesidad que tenemos nosotros a nivel mundial. Se preguntarán qué tipo de carreras pueden estudiar en las áreas de STEM. Bueno, en las áreas de STEM pueden estudiar lo que es robótica, ¿no? Por ejemplo, la robótica juega mucho de la mano con la inteligencia artificial, porque la robótica, bueno, es el diseño de robots para que creen diferentes funciones, para la inteligencia artificial es poder desarrollar que los robots piensen prácticamente como humanos. Había una pregunta que le hicieron hace poco a un ingeniero de la NASA que decía que si en algún momento los robots podrían reemplazar a los humanos, y él decía que pues esto es una pregunta que han hecho desde hace tiempo, pero que pues quienes programan a los robots, ¿no? Pues al final del día es el humano. Entonces que esperemos que conforme se vayan desarrollando los robots y vayan avanzando, también el cerebro humano y la conciencia humana va avanzando, ¿no? Entonces también está la ciencia de datos, la seguridad cibernética, la arquitectura sustentable. Esto es algo, por ejemplo, algo de lo que carecen nuestros países en Latinoamérica. Estamos creciendo y creciendo, pero no hay una estructura sustentable, ¿no? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con la recolección de energías del sol, del aire, etcétera? Ingenierías en ciencias computacionales, tecnologías de la información, matemáticas aplicadas y estadísticas, sustentabilidad, por ejemplo, pues todo lo que estamos viendo ahora, que dicen que nuestros alimentos están muy contaminados. Entonces necesitamos granjas sustentables, ¿no? En los animales, en cuanto a
en las diferentes agriculturas, en la cosecha, ¿no? De todo esto y la implementación y los procesos para cosechar alimentos, ciencias ambientales, la ecoinnovación. Aquí, dentro de todo eso también entra la parte de innovar, ¿no? Innovar productos, innovar servicios, pero todo en un ambiente, en un ecosistema, pues bueno, amigable al ambiente, ¿no? La biotecnología, biomedicina, la biología, la química, ingeniería en biosistemas, ingeniería electrónica, y así la lista es larga, pero más o menos para que se den una idea ustedes del tipo de carreras que pueden estudiar dentro de las áreas de STEM, ¿no? ¿Qué puedo hacer para irme preparando? Bueno, en México hay opciones aquí donde ustedes pueden hacer, pues tal vez irse preparando, pero como les decía, hay opciones en ocasiones limitadas, pero tenemos también la oferta de poder hacer algo en el extranjero, ¿no? Dependiendo de tu edad, por ejemplo, puedes hacer un verano. Puedes hacer un verano en robótica, te puedes ir a Estados Unidos, te puedes ir a Inglaterra, te puedes ir a Canadá, hacer algo en robótica, en las áreas de STEM en general, donde van aprendiendo de diferentes áreas de ciencia, en tecnología, en matemáticas, en ingeniería. La programación, esto de la programación pues es muy importante porque se usa en todo a nivel informática. Y también hay un programa muy interesante, que es un verano en cómo elegir una carrera del futuro, ¿no? O sea, ya prácticamente estamos, pues se dice así del futuro, pero son las necesidades de nuestro presente, ¿no? En el que ya tenemos que estar preparándonos. Que las carreras, pues sí, estudiar una carrera, ¿no? Ya sea en cualquiera de estas áreas que mencionábamos, en ingeniería, ciencia, tecnología, estadística, análisis, ¿no? O una maestría que también la puedes hacer presencial o la puedes hacer en línea. ¿Dónde puedes estudiarlas? Yo hoy les voy a hablar de todo esto de los programas STEM, pero también de las oportunidades que ustedes pueden encontrar en el extranjero. Como les decía, en México lamentablemente las opciones son muy limitadas, pero en el extranjero hay muy buenas opciones y las ventajas que tú puedes tener, no solo de irlas a estudiar, sino qué es lo que pasa después y durante, ¿no? Tus estudios en el extranjero. En Canadá, por ejemplo, bueno, ustedes saben que Canadá es un país increíble, gigante, ¿no? Donde tiene unos paisajes preciosos, unos bosques, ríos. Sus recursos naturales son muy grandes, ¿no? Y tiene una extensión de país también, muy extensa. Pero sobre todo también la necesidad que tienen en su población, ¿no? La mayoría de la población en Canadá es adulta y necesitan muchos jóvenes como ustedes que quieran ir a formar parte de la fuerza laboral también para poder implementar y seguir avanzando, ¿no? ¿Qué es lo que busca Canadá? Pues jóvenes que quieran prepararse, que quieran adaptarse, ¿no? A la parte del país, de la cultura, del idioma, a través, ¿no? de lo que es la ruta de los estudios. Y algo importantísimo que tiene Canadá es que ellos manejan unos programas en general. Las carreras tienen dos tipos de programas, que son las licenciaturas, que duran 4 años. De 4 años normalmente pueden ser las licenciaturas en las ingenierías, ¿no? Y en las áreas de ciencias, hasta 5 años, pero también están los diplomas, que son las áreas, son los programas cortos, que estos también están más enfocados a la parte también de aplicación, ¿no? De los conocimientos más prácticos. Entonces, una gran ventaja que tienen Canadá se divide por provincias. Hay ciertas provincias que demandan ciertas áreas de estudio para que tú como estudiante internacional te puedas llegar. ¿Cómo funciona normalmente el plan para que vayas a estudiar a Canadá? Tú puedes estudiar ya sea una licenciatura o un diploma, que les decía que son las licenciaturas de 4 años o los diplomas de 2 o 3 años. Y una vez que se gradúan, el gobierno canadiense les permite aplicar a un permiso de trabajo de hasta 3 años. Este permiso de trabajo de hasta 3 años, cuando tú vas terminando el segundo año de trabajo, puedes aplicar a la residencia. Eso significa que si tú llegas a obtener la residencia en Canadá, puedes aplicar ya de por vida, puedes quedarte de por vida y ya estar en Canadá, ¿no? Entonces es algo padrísimo, pero es un proceso. Pero una ventaja de las áreas de STEM,
como les decía, se les llaman programas nominales en provincia, donde en ciertas provincias, una vez que tú te gradúas de estas áreas de estudio, en automático puedes obtener la residencia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son las áreas demandadas. Es lo que busca, es el interés de la provincia y del país para que tú puedas quedarte ahí a trabajar e implementar tus conocimientos, ¿no? Porque estas áreas actualmente son muy importantes a nivel mundial. Y bueno, todos estos programas, como les decía, la pesca, ¿no? Pesca sustentable. Tienen programas que por necesidad en su país, ¿no? Allá es mucho de la pesca, de actividades al medio ambiente, la parte turística, etcétera. Entonces, se puede ampliar un poquito todos esos programas verdes que te permiten a ti también tener un desarrollo dentro de un país, ¿no? Con grandes oportunidades en medio ambiente. También otro país que tenemos es Alemania, donde, bueno, Alemania es súper conocido porque muchos ingenieros se quieren ir a estudiar a este país, porque, bueno, pues su desarrollo, sus universidades, sus programas académicos, etcétera, lo demandan y porque tienen muchísima experiencia. Entonces, si tú eres ingeniero, quieres hacer alguna ingeniería, pues una recomendación puede ser Alemania. Una ventaja también es que te permiten quedarte a trabajar, ¿no? Después de graduarte hasta 18 meses. Y ahorita vamos a hablar de algo muy interesante que son los salarios en cada país. En Irlanda, por ejemplo, Irlanda implementó hace poco también un permiso para que tú te puedas, una vez que te gradúas, por ejemplo, Irlanda también es un país que está dentro de Europa, que es el único país dentro de Europa, perdón, se me fue, es el UK va a estar dentro del Brexit, entonces Reino Unido, como Reino Unido, Irlanda no pertenece, ¿no?, a la región, entonces se convertirá en el único país dentro de Europa donde los estudiantes pueden tener acceso, ¿no?, sin problema para poder estudiar de una manera más práctica, más libre. Entonces, una de las ventajas ahora con Irlanda es que te puedes quedar a trabajar hasta 2 años en el país después de haberte graduado y puedes extender hasta 4 años cuando ya tú estés totalmente establecido laboralmente, ¿no? Lo que está buscando, bueno, ¿qué es lo que buscan estos países, no? Realmente que tú tengas ese proceso de adaptación en su país, que tengas esa preparación académica y profesional, que puedas entrar al mercado laboral y que después, si te interesa quedarte, lo puedas hacer, ¿no? Pero ya que hayas pasado todo un proceso de conocimiento, ¿no? Porque ellos lo que quieren es mantener su nivel de vida, ¿no?, que es muy alto. Entonces, nos abren las puertas a los estudiantes internacionales, pero con un periodo de preparación para que después puedas continuar y poderte quedar a trabajar o vivir, ¿no? Esto se va haciendo, es todo un proceso que se lleva a cabo. En Estados Unidos normalmente lo que pasa en este país es que, bueno, conocemos que es uno de los países con los mejores sistemas académicos del mundo, la competitividad es increíble, el acceso, la proyección es impresionante, pero Estados Unidos prácticamente es como voy a estudiar y probablemente pueda acceder a un permiso de trabajo de hasta 1 año, pero una de las ventajas que tiene para las áreas de STEM es que te permiten a ti quedarte a trabajar en automático hasta 3 años una vez que te gradúas. Eso es algo increíble. Si ustedes se dan cuenta, estas áreas son súper importantes porque es lo que está demandando nuestro mundo. Entonces, quieren conseguir estudiantes interesados en estas áreas para que se preparen y que después puedan quedarse a trabajar en el país, ¿no? Dependiendo de ciertas condiciones, etcétera. Pero estos países están atrayendo al talento internacional, al talento de estudiantes mexicanos, latinos, asiáticos, de todo el mundo, para que puedan ir a estudiar a su país. Algo increíble son los salarios anuales. En Canadá, para que se den una idea, un salario anual inicial varía desde 85,000 hasta $110,000 canadienses, que estamos hablando que en México sería un promedio de 1,500,000 pesos aproximadamente. Estamos hablando salarios anuales en las áreas de STEM, porque varía mucho. O sea, hay otras áreas de estudio,
pero los salarios son distintos, ¿no? En Irlanda, por ejemplo, va desde los 40,000 hasta los 47,000 euros anuales y aproximadamente en pesos mexicanos estamos hablando como de 950,000 pesos. En Estados Unidos, el salario es muy similar que en Canadá en estas áreas, pero bueno, por tipos de cambio, el dólar americano es un poco más alto comparado con el peso mexicano, entonces nos da un salario más alto, ¿no? De alrededor de 400,000 pesos más. En Alemania, por ejemplo, para graduados de las áreas de STEM van desde 45,000 a 60,000 euros anuales, arriba del 1,000,000 de pesos. Y en México, un salario, ¿no? Que está para un recién graduado es empieza de los 30,000 a los 40,000 pesos mensuales. Si ustedes lo suman, lo multiplican por 12, nos da alrededor de 420,000 pesos mensuales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando ustedes comparan las oportunidades, sí es una inversión, ¿no? Cuando se van a estudiar al extranjero, pero el retorno de inversión, pues es mucho más rápido. Y bueno, realmente todas las ventajas que tiene estudiar en el extranjero, dominar el idioma, alcanzar una proyección internacional, poder trabajar, ¿no? En otro país, hacer un networking, conocer personas de todas partes del mundo, la calidad de vida de estos países también. No estamos diciendo ¿por qué? Porque necesitamos prepararnos, pero también necesitamos implementar cosas aquí en nuestro país, ¿no? Que eso es algo muy importante. En México, por ejemplo, 8 de cada 10 empleos mejor pagados están relacionados con las áreas de STEM. Concluye el estudio Visión STEM para México, ¿no? Entonces, para que se den cuenta también que aquí en el país también hay mucha demanda y tenemos que estar bien preparados. Se preguntarán qué es lo que necesitan para estudiar en el extranjero. Para aquellos que terminan la prepa y quieren hacer una carrera, pueden empezar desde su segundo año de preparatoria a prepararse, ¿no? Sus calificaciones de la prepa, su certificado de la prepa, traducciones, su currículum. Esto es algo muy importante, los soft skills y los hard skills. ¿Cuáles son los hard skills? Todo lo que aprendemos en la escuela. Todo lo que aprendemos en la escuela, como la parte de ciencias, las partes matemáticas, las materias en sí, pero los soft skills son aquellas áreas, habilidades que van de la mano con lo que es liderazgo, competitividad, adaptación, trabajo en equipo, solución de conflictos, etcétera. Ese tipo de cuestiones que bueno, no lo aprendemos en el día a día en la escuela, ¿no? Sino más que nada en nuestra vida real. Y un IELTS, que es un IELTS o un TOEFL, que es lo que nos piden de un 6 o un 6.5. Y para una maestría, bueno, ya tenemos que haber estado titulados de la licenciatura, con calificaciones de nuestra licenciatura, las traducciones, el currículum, cartas de recomendación y un personal statement. Estos son a grandes rasgos los requisitos generales que solicitan las universidades, pero de ahí, dependiendo de la universidad, dependiendo del destino, se necesitan otro tipo de requisitos también ya más específicos. ¿Ok? Yo les decía que yo vengo de Be International. Be International, ¿quiénes somos? Somos una empresa certificada por instituciones internacionales con más de 11 años de experiencia en el sector educativo internacional. ¿Qué es lo que hacemos? Ofrecemos una asesoría personalizada e integral a jóvenes que quieran estudiar en el extranjero. Nosotros contamos con convenios con distintas instituciones alrededor de todo el mundo, instituciones de prestigio. Por ejemplo, imagínense el tipo de instituciones que existen, ¿no? En Estados Unidos, en Alemania, en Canadá, etcétera, que emiten este tipo de programas académicos de STEM. Entonces, los programas que hay que varían son licenciatura, una maestría, el área ejecutiva para programas en línea, veranos académicos. Por ejemplo, lo que hablábamos de los soft skills, tenemos veranos que te van a permitir a ti, ¿no? Estar en un ambiente distinto y poder crear ese tipo de habilidades suaves que le llaman, que son como más de pues adaptación, liderazgo, trabajo en equipo, el desarrollo, el poder entablar y adaptarte en otro idioma, en otra cultura, ¿no? ¿Cómo le hacemos en Be International? Seguimos un minucioso proceso calendarizado en conjunto con cada candidato, con cada uno de ustedes, para conseguir que sean aceptados por las universidades y tenemos un acompañamiento paso a paso hasta lograr su objetivo de estudiar en el extranjero. ¿Cómo lo hacemos? Nos sentamos con cada uno de ustedes pues a conocer sus
sus objetivos, sus sueños, sus metas. Cada uno es distinto, cada uno tiene metas diferentes, habilidades, ¿no? Personalidades diferentes. Entonces, para nosotros es muy importante conocerlos y poder orientarlos de la mejor manera de lo que nosotros sabemos hacer, ¿no? Para que ustedes puedan elegir un programa adecuado. Asesoría sobre la oferta educativa de las universidades afiliadas, consejería sobre el perfil adecuado para ser aceptado en la universidad en el extranjero. Esto no es cualquier cosa, esto es un proceso muy importante porque tu presentación va a ser a través de documentos. Tú no vas a tener en primera instancia una entrevista con la universidad, sino que todo va a ser a través de tu expediente. Pues nosotros trabajamos con ustedes para minimizar riesgos de rechazo por parte de la universidad en el extranjero. ¿Okay? Estás compitiendo con estudiantes de todas partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, los chinos, los estudiantes de Asia en general, ¿no? De la India, etcétera, que son millones de chicos que se preparan en Rusia, que se preparan, ¿no? Que su objetivo es estudiar en el extranjero y llegar a ser competitivos internacionalmente. Entonces, ese es el nivel de competencia, no solo local, no solo aquí en México, sino a nivel internacional, con chicos que estén realmente preparados, ¿no? Entonces, guía para recopilar documentación requerida. Algo muy importante es ustedes que son suscriptores y beneficiarios de Mexicana de Becas, hay convenios con universidades, ¿no? Con Mexicana de Becas, donde se otorgan porcentajes de beca por ser suscriptores o beneficiarios. Entonces, es algo muy importante, va a depender del destino de la universidad, etcétera, pero existen estas oportunidades. Su asesoría en el trámite de visa, el hospedaje, seguro de gastos médicos, orientación antes del vuelo. Entonces, es un proceso. Nosotros somos expertos en educación superior en el extranjero, entonces hemos apoyado a miles de estudiantes para que se vayan a estudiar una carrera, una maestría, un verano, para que se vayan preparando para lo que ustedes necesitan, ¿no? Ahorita hablamos de las áreas de STEM, pero bueno, también está abierta a todas las partes, también hay otras áreas de estudio, humanidades, artes, negocios, marketing, son diferentes áreas de estudio y las universidades, bueno, tienen diferentes facultades y está abierto todo, pero bueno, ya hablábamos de la gran importancia que tienen los programas de STEM a nivel mundial, ¿ok? Algo que queremos resaltar, por ejemplo, es con Mexicana de Becas. Mexicana de Becas siempre está muy preocupado por cada uno, pues traer a sus suscriptores y a sus beneficiarios nuevas oportunidades internacionales, ¿no? Que permitan a los chicos prepararse. Acaban de participar jóvenes que se fueron al verano de UNESCO Center for Peace a Estados Unidos, se fueron por 2 semanas y el programa estaba dividido en 2 áreas de estudio, que es el área del MOON, que es el Modelo de las Naciones Unidas, y en el área de STEM. Estos 2 chicos, justamente beneficiarios de Mexicana de Becas, eligieron STEM. Acaban de regresar este sábado en la noche, estuvieron las 2 últimas semanas de julio y tuvieron una experiencia increíble, donde conocieron estudiantes de más de 40 países, viajaron a Nueva York y a Washington, tomaron clases académicas, tuvieron conferencias, por ejemplo, fue un ingeniero de la NASA, estuvieron haciendo, bueno, toda la parte práctica con robots, etcétera, ¿no? Entonces, pues son realmente oportunidades que acerca Mexicana de Becas a ustedes, suscriptores, papás, y beneficiarios, a todos los estudiantes, para que puedan irse preparando, ¿no? Está desde la parte de, como les decía, también, por ejemplo, si ustedes se meten al canal de YouTube de Mexicana de Becas, van a encontrar testimonios de chicos que justamente beneficiarios y papás que cuentan su testimonio sobre la experiencia, ¿no? De haber elegido estudiar una carrera en el extranjero. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Aquí está mi contacto. Por si quieren, permítanme, déjenme abro. Si tienen alguna pregunta para que me puedan, para que la puedan escribir. Y con muchísimo gusto las vamos respondiendo.
Hola, hola. ¿Tienen alguna pregunta? No importa la que sea, ¿eh? De cualquier manera, bueno, también vuelvo a poner. Chicos, ¿alguna pregunta? La que se les ocurra, no se preocupen. Sí, sí me escucharon durante la presentación. Yo me quedé con esa duda. Miren, aquí tienen un chat ustedes por si quieren poner la pregunta, ¿no? Si no, bueno, de cualquier manera, si no quieren preguntar, ahí está mi contacto. Podemos concertar una cita con los estudiantes, con los papás, para ir aterrizando muchísimo más estas áreas, ¿no? De STEM. Yo les daba aquí un poco de los datos importantes que tienen que considerar, las oportunidades que hay, pueden irse preparando, ¿no? Desde un verano, o pueden ya elegir una licenciatura o una maestría, que es algo muy importante. Entonces, nosotros los vamos llevando de la mano, pero los invitamos realmente a que reflexionen al momento de que vayan a elegir una carrera, ¿no? A veces por falta de información no conocemos eh, todas las oportunidades académicas y profesionales, ¿no? Que hay. Entonces, acérquense a un orientador vocacional. También Mexicana de Becas tiene contactos con orientadores vocacionales que les van a permitir a ustedes elegir la mejor carrera de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a sus metas, sus gustos, para poder eh, pues también conocer el mercado laboral y ver por dónde tienen que iniciar, ¿no? Un verano también les permite a ustedes como darse cuenta un poquito si realmente les interesa, ¿no? Y las carreras, la verdad es que las carreras y la proyección internacional, ustedes ya vieron los salarios, las oportunidades, los laboratorios donde ustedes estudian, etcétera. Y bueno, las oportunidades que cada país también les trae, ¿no? De poderse quedar, de poder trabajar, de poder, pues, conocer estudiantes de todas partes del mundo. Entonces, bueno, pues cualquier cuestión, ese es mi contacto. No puse mi correo, pero aquí también lo pongo. Inés. Entonces, bueno, pues si no tienen ninguna duda, quedo a sus órdenes y que tengan muy buena tarde. Ya, pero nadie quiere preguntar. De hecho, ya se empezaron a... Ya no sé. No, había 34 y de repente ya se empezaron a... Hola, hola. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Ah, aquí están. Ah, no, sí, aquí están. A ver. Ya voy, ya las estamos viendo. Perdón, ahorita ya las respondemos. Es que no sé por qué el cuadrito Creo que ahí había una flechita, ¿no? A ver si lo pongo. A ver, es que no se metan. A ver, aquí está. A ver, tengo una duda.
¿Qué nivel de inglés necesitamos? Ok, ¿qué nivel? Aquí una pregunta es, ¿qué nivel de inglés necesitamos? Les decía yo que, bueno, va a depender un poquito del programa, ya sea para un verano, por ejemplo, puede ser un intermedio, no tienen que tener un avanzado, sino únicamente un intermedio que puedan entender también ustedes, pues la dinámica y las clases que van a llevar, ¿no? En inglés es importante para que puedan, pues también ustedes participar en el programa, pero ya a un nivel profesional como una licenciatura o una maestría, necesitan tener ya un nivel avanzado, que es un IELTS de 6.5 o 6.0, que es como un TOEFL de 88 a 91 puntos. Y para una maestría son 7.5, perdón, 6.5 a 7, dependiendo de la carrera, pero en las áreas de STEM normalmente se maneja así, son un nivel un poquito más avanzado. Ok, sobre la carrera de diseño y animación en el extranjero también las hay. Les decía yo al final que ahorita hablamos mucho de la parte de STEM por la parte de pues, social y ambiental, ¿no? Que era el tema del webinar, pero también están muchas opciones, también tenemos en Estados Unidos, tenemos en Reino Unido, en Canadá. Son áreas muy competitivas, la verdad, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos college en Canadá que participaron dentro de toda la saga esta de... ¿cómo se llama? Games of Thrones. Games of Thrones, exactamente. Ellos participaron, entonces, bueno, los estudiantes llegan a un nivel súper competitivo. Esa es, y también, bueno, college donde los chicos participan en películas y se ganan Oscars, etcétera, ¿no? Entonces, toda la parte también de diseño y de programación, todo esto también contamos con eso. No hablé al respecto, pero sí también. ¿Qué es STEM? Bueno, STEM, para los que llegan un poquito después, se conecta un poquito después, son las áreas, hablábamos de las áreas de ciencia, son, por sus siglas en inglés, significan Science, Technology, Engineering and Maths. Entonces son ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, son las áreas que actualmente tienen mucha demanda a nivel internacional, a nivel mundial, por las tendencias en que, bueno, muchos de los trabajos que conocemos actualmente van a desaparecer, ¿no? Para el 2030. Entonces tenemos que estar preparados. Por universidades en Francia, preguntan, sí también hay un programa muy bueno en Francia donde te preparan, tienes que tener el nivel de inglés, de francés. Si no lo tienes, el estudiante se prepara para poder entrar a las universidades, dependiendo de las áreas de estudio en ingenierías, en humanidades, en artes, pero es un programa muy bueno que es de ruta académica y preparación para el idioma. También lo ofrecemos. Bueno, el contacto lo tienen aquí en la pantalla. Yo soy Tania Martínez. Tienen mi correo que es t.martinez@beinternationalbecas.org y el teléfono de la oficina es 3600-5126 y el WhatsApp también se pueden comunicar con nosotros 3901-553901-2234. El inglés, sí, bueno, si el nivel de inglés de alguien no es tan avanzado o todavía no tiene el nivel requerido, también existen cursos de idiomas, ¿no? En el extranjero donde pueden lograr, ¿no? Alcanzar el nivel requerido y competitivo para poder aplicar a una institución en el extranjero, una universidad. Sí, mencioné un curso de verano para saber escoger mejor la carrera. Sí, es un verano que se ofrece justamente en estas épocas. Ahorita ya prácticamente ya terminaron, pero si alguien está interesado para el próximo año, por supuesto podemos podemos mandarles la información de las fechas de inicio, los costos, qué es lo que incluye. Estos programas prácticamente te incluyen todo con el programa, las clases, la estadía, el hospedaje, los alimentos, el seguro, etcétera, ¿no? También les podemos mandar.
presentación por correo, sí, se los doy. Sí, la presentación, los que quieran la presentación por correo, sí también. En Mexicana Becas les van a hacer llegar la presentación sin problema y para que las tengan. Pero deben de dejar, bueno, si ya se registraron y todo, asegúrense de que tienen sus datos correctos para que les pueda llegar. No, neurociencia sí, les comentaba que, bueno, las áreas de STEM son muy amplias, pero también aplica, por supuesto, el área de neurociencias. El neurociencias es algo mucho más, bueno, más inclinado hacia la parte de medicina. Entonces, en los estudios en la parte de medicina tienen otras rutas distintas, ¿no? Acá mencionábamos un poquito la parte de biomedicina o biotecnología. Las rutas son más hacia la parte de ingenierías, pero neurociencias es la parte de medicina, es una especialidad. Entonces, la ruta es distinta, pero hemos ayudado, ¿sí? Entrar al extranjero, en el extranjero, universidades del extranjero a medicina, es un proceso complejo y de mucha competencia, un nivel académico del idioma, etcétera, muy, muy alto, pero lo hemos logrado. Ahorita estamos muy contentos porque logramos que aceptaran a una chica en UCLA, entonces está padrísimo, la verdad, pero esta chava tiene un nivel de competencia impresionante, ¿no? ¿Con cuánto tiempo de anticipación es necesario comenzar trámites para estudiar al extranjero? Pues bueno, va a depender mucho es muy buena pregunta, va a depender de lo que ustedes quieran, pero para una licenciatura o para una ingeniería, les comentaba que para quien esté en segundo año de preparatoria, por ejemplo, para los que van a empezar ahora en septiembre, agosto, septiembre, su prepa, tendrían que estar comenzando sus trámites alrededor de octubre o noviembre. Es muy importante porque, bueno, el proceso no es así de fácil, ¿no? Es un paso a paso muy importante, que tenemos que ir llevando minuciosamente. Y para las maestrías también pueden ser desde 8 a 6 meses con anticipación. El tema son las fechas de inicio también de los intakes en cada país. Por ejemplo, para Canadá, muchos programas ya están cerrados para Canadá, para enero 2020, o sea, ya están cerrados. Es impresionante la demanda que tienen. Pero hay otros países que tienen una entrada más flexible. Entonces, dependiendo de la fecha de inicio, nosotros sugerimos que tomen en cuenta alrededor de 8 meses antes de que se quieran ir. Mínimo 8 meses. Para participar en un programa de verano necesitan tener un certificado de inglés. No, no es necesario contar con un certificado de inglés. Pero sí, por lo menos que ustedes tengan, pues se sientan tranquilos en que realmente van a poder entender las clases, ¿no? No sé, como no es una exigencia profesional, pero sí para que ustedes puedan estar a gusto en el programa y que puedan participar e interactuar en las clases y con los chicos de todas partes del mundo. Los cursos de verano, las fechas de inicio, los programas, bueno, las fechas de inicio van desde junio, julio y agosto. Pero para poder participar en estos programas tienen que estar inscritos a más tardar por abril, ¿no? Hay una fecha más amplia, más flexible para los veranos, pero más o menos finales de abril, principios de mayo ya se cierran todas las inscripciones. Por ejemplo, para el de las carreras del futuro, ese es un programa muy demandado que trabajamos con preparatorias aquí en México, entonces, pues eso se llenan, ¿no? Muy rápido. Entonces, pues bueno, creo que ya respondimos todas las preguntas, pero también tienen ahí nuestro contacto, también les van a mandar la presentación y quedamos a sus órdenes. No olviden, lo que queremos es sembrar en ustedes esa semillita de la necesidad que hay en estas áreas de la falta de competencia también y la preparación que necesitamos nosotros como mexicanos y de las necesidades que tenemos como país y a nivel mundial, ¿no? Entonces, seamos factores de cambio, querramos hacer cosas diferentes, elijamos bien nuestra carrera, preparémonos bien para poder implementar, ¿no?, nuevos proyectos en nuestro país, en nuestra sociedad. Entonces, bueno, quedamos a sus órdenes y muchas gracias por participar. Chao.